Bienvenidos a todos a la 38ª edición de los cursos de verano del Escorial, que son 38 años. Y, realmente los cursos no serían posibles sin todos ustedes aquí sentados, porque realmente nuestro éxito, entre comillas, es el interés de los temas y realmente la gente cursa. Quiero dar las gracias a la directora y al secretario del curso por haber tenido esta iniciativa. Estos cursos, como comentábamos antes, que no son cursos científicos, son cursos transversales de divulgación, donde despierte el interés en toda aquella gente por temas como algo tan importante, tan en boga en este momento y que tanta repercusión tiene en la salud como es el microbioma. Bueno, deciros esto, gracias por estar, gracias por venir. Creo que estos 3 días van a ser muy fructíferos y espero que dentro de pasado mañana, cuando acabéis, realmente haya satisfecho vuestras necesidades y vuestras inquietudes. Y, bueno, deciros nada más, aquí estamos para teneros este año, se nos ha ido un poquito de la mano esto de los cursos. Tenemos 81 cursos en el Escorial, 1.400 ponentes, más de 3.400 asistentes, pero bueno, realmente nos quedamos muy satisfechos y de nuevo, en nombre de la Universidad Complutense, bienvenidos y gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, pues, como ya todos supongo que sabéis, primero daros la bienvenida a este curso donde vamos a hablar sobre el microbioma humano, sobre todo lo que puede modularlo y la repercusión en la salud. Muy bien, pues nada, en primer lugar, muchas gracias Mónica, muchas gracias a Complutense por invitarme a esta mesa inaugural, una mesa de debate donde queremos hablar de la importancia de la transferencia del conocimiento, del rigor científico a la divulgación y para llegar a esas recomendaciones claras, prácticas para el cuidado de las personas, para el cuidado de los pacientes, ¿no? Y para ello, como comentaba Mónica, tenemos a Manuel y a Luis como no expertos, expertos en lo suyo, evidentemente, que van a hacer, a través de preguntas, van a contextualizar y a introducir los temas que posteriormente vais a ir viendo durante todo el curso y que de una forma muy práctica vamos a hablar pues, de microbiota, del presente, del futuro, de su modulación y de su cuidado. Y para no sacar más tiempo a lo que realmente es importante, cedo la palabra ya a Manuel para que pueda iniciar. Bueno, pues eso. Mira a ver si eso funciona. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. El único que no es experto en esta mesa soy yo, por lo que veo. Pero bueno, estoy en franca minoría. Hace unos minutos me he encontrado con Teresa Requena y hemos recordado pues una entrevista que le hice, creo que en el año 2017, en el programa En Hombros de Gigantes, por un libro que había publicado sobre microbiota en la colección que sabemos del CSIC y Catarata. Y le comentaba que en aquella época se hablaba de microbiota y microbioma, pero bueno, no parecía que fuera algo que estuviera, ¿no? Que fuera algo tan general. Y sin embargo, en los últimos años es que no se deja de hablar de la microbiota, el microbioma, el SIBO, los probióticos, prebióticos. Así que, bueno, mi primera pregunta, Guillermo, ¿estamos hablando de ciencia o estamos hablando de una moda? Bueno, realmente son las dos cosas. Una moda porque está de moda no solo a nivel de investigaciones. Parece ser que no hay congreso médico de la especialidad que sea, aunque sea oftalmología, que no haya una sesión plenaria sobre microbiota y conjuntiva, por ejemplo. Creo que este alumnado es un reflejo de lo que es nuestra sociedad. Es una sociedad multidisciplinar. Aquí hay médicos, dietistas, nutricionistas, enfermeras, matronas, psicólogos, o sea que refleja que realmente cualquier profesional sanitario está muy relacionada con el mundo de la microbiota. Sí es verdad que no solamente es el profesional sanitario, sino realmente a nivel de la calle. Pues el otro día salió una encuesta que el 70% de la población toma probióticos por su cuenta porque piensan que son buenos para la salud. Pero detrás de esa moda realmente hay una evidencia científica muy importante. Hay una base de datos que utilizamos muchos médicos y en general muchos científicos que se llama PubMed y hemos visto que en las últimas 2 décadas se han pasado de solamente 80 publicaciones científicas a más de 20.000 en apenas esos 20 años y eso significa que hay cada vez un interés
científico muy importante, hay muchos trabajos de investigación detrás que están hablando sobre el papel que puede jugar la microbiota, no solamente en las enfermedades, sino también en la salud. Bueno, se habla mucho de microbioma y de microbiota, cuando son términos distintos, ¿no? Aunque muchas veces la gente los utiliza de forma indistinta. Y bueno, no solamente la población en general los distingue, sino muchos profesionales, incluso en muchos libros de texto, a veces intercambian los dos vocablos y significa lo mismo. Realmente siempre se ha hablado de microbiota cuando se habla de los bichos, por así decirlo, de las bacterias, los virus, los hongos, las arqueas, no solamente bacterias dentro de lo que antes llamábamos flora intestinal, y se decía que el microbioma era algo más, era no solamente esos microorganismos, sino, por ejemplo, el conjunto de genes que tenemos, y realmente últimamente se ha avanzado un poco más. Se piensa que el microbiota es la composición, la estructura de esas bacterias, y hablamos de microbioma cuando se habla un poco del ambiente, de la funcionalidad. Aquí veréis en las diferentes charlas que no es importante tener bacterias que son buenas y otras más bajas que sean malas, sino que lo importante que hay y donde se ve realmente el papel que juega la microbiota es en esa funcionalidad donde intervienen no solamente los genes, sino esos metabolitos que se desarrollan los probióticos que damos por vía externa, pero también se generan dentro del intestino que tenemos nosotros. O sea que es un término más amplio, la funcionalidad más que la composición. Muy bien. ¿Pregunto yo? Bueno, eso es muy importante. Bueno, ante todo quiero agradeceros por haberme invitado aquí, y a todos ustedes por su interés en este asunto en el que me llevo interesando varias semanas, desde que me invitaron a participar. Y agradezco mucho el reconocimiento público de mi inexperiencia en este campo. He estado leyendo, hay muchos probióticos, parece, pero he visto que hay también prebióticos, prebióticos, probióticos, antibióticos. Antibióticos son muy conocidos, entonces los probióticos debe ser lo contrario de los antibióticos. Y los prebióticos, no sé bien lo que puede ser. ¿Son todos iguales, los probióticos, los prebióticos? Me toca a mí, ¿no? Sí. Esta es la mía. Bueno, yo en primer lugar quiero agradeceros que estéis todos aquí, porque yo creo que eso ya es una garantía de éxito, ¿no? Este es el segundo curso de verano que organiza la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos con el patrocinio de Activia, y es muy importante el que estemos aquí. Si me permitís, antes de contestar, que se nota que soy gallega, que empiezo a dar vueltas, pero no quería dejar de decirlo porque creo que cuando en la primera pregunta que le hacías a Guillermo sobre si era una moda o no, bueno, lo que está claro es que expertos aquí hay muchos, pero yo desde luego no soy una de ellos. Lo que sí está claro es que en los últimos tiempos hay evidencia científica suficiente de que nuestra microbiota se asocia a más de 300 enfermedades. Y cuando digo se asocia, quiero decir que no es ni causa ni consecuencia. Los estudios que tenemos es de asociación. No tenemos estudios de causalidad. Eso necesita de mucho más tiempo, de estudios longitudinales. Y cuando hay asociación y vemos que la microbiota aparece ahí con alteraciones a lo de muchas enfermedades, se empieza a pensar cómo podemos modular esta microbiota o cómo podemos modular este microbioma que también explicaba Guillermo, ¿no? Y una forma de modularlo es a través de probióticos y prebióticos. Vamos a ver que muchos más. Hace muy poquito tiempo hablábamos de probióticos, de prebióticos, de simbióticos, de paraprobióticos, de posbióticos. Ahora ya hablamos de prebióticos, de probióticos, de posbióticos, alimentos fermentados. Bueno, vamos a hablar de muchas de estas cosas. En realidad de bióticos. ¿Qué son los probióticos? Según la ISAP, que es la Asociación Internacional Científica de Probióticos y Prebióticos, los probióticos son microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, producen beneficios en la salud. Y si nosotros tenemos ensayos clínicos que demuestren que esto es así, nosotros podemos publicitarlo y comunicarlo así.
estos microorganismos son probióticos porque tienen este efecto. Evidentemente, no todos los probióticos son iguales, como vamos a hablar. ¿Y qué son los prebióticos? Pues los prebióticos son sustancias fermentables que son utilizadas específicamente por la microbiota intestinal con beneficios para nuestra salud. Por tanto, sería, si me lo permitís el símil, el alimento ideal para tener una buena microbiota. No son microorganismos. De la suma de esta acción entre probióticos y prebióticos tendríamos el buen camino hacia la salud. Y luego ya entrarían los posbióticos, que hasta hace relativamente poco no sabíamos de su existencia, que son sustancias que producen los probióticos y que también tienen efectos beneficiosos. Como vamos a ver, eso abre un nuevo campo muy importante, sobre todo en el tratamiento de patologías en personas más vulnerables o con un sistema inmunitario más débil o de mayor riesgo, ¿no? Muchas gracias. Has hablado también de la microbiota. Son animalitos, son bacterias, son cuerpos extraños. Porque desde que nacemos, quizás desde antes, empezamos a desarrollar un sistema inmunitario que has mencionado, que se encarga precisamente de eliminar todos los organismos extraños, todas las bacterias. Todas las bacterias tenemos la capacidad de desarrollar una lucha contra los microbios, que es lo que nos mantiene sanos, pero resulta que hay algunos microbios con los que parece que no luchamos, nos llevamos bien con ellos, los conservamos dentro de nosotros. ¿Cómo aprendemos a distinguir, o cómo nuestros linfocitos aprenden a distinguir entre las bacterias buenas y las malas? Parece una cosa muy, muy interesante, ¿no? ¿Se sabe ya? Lo que sí, aquí hay microbiólogos expertos. Decir que son elementos extraños, bueno, en estos momentos, desde el punto de vista genético, nuestro organismo es una miriada de gérmenes, ¿no? Nuestro aparato digestivo fundamentalmente está colonizado o está habitado por multitud de géneros, de especies, de cepas, que están condicionando nuestra salud. Y cuando hablabas del sistema inmunitario, pues sí, que yo soy pediatra y parece que estos periodos de crecimiento y desarrollo son periodos críticos para la intervención y para la modulación de nuestro sistema inmunitario también. Y por tanto, los 1000 primeros días de vida, y ya diríamos ahora que los 8000, que es toda la edad pediátrica, es fundamental para el desarrollo del sistema inmunitario. Y ahí juega un papel muy importante nuestro intestino y nuestra microbiota intestinal. Y que me perdonen los expertos en inmunología, pero no hace mucho, en una charla que daba un catedrático de inmunología, como uno pues aprende siempre de los expertos, decía que a veces utilizábamos mal el término cuando decíamos que nuestro intestino era el mayor órgano inmunitario, porque tenía un montón de células inmunitarias, placas de Peyer, pero que en realidad el motivo por el que era el principal órgano inmunitario era porque era la puerta de entrada. Y probablemente esto sea así. Y la realidad es que nuestra microbiota intestinal ayuda a la maduración de nuestro sistema inmunitario, protegiéndonos frente a la invasión de patógenos, mejorando la continuidad de nuestra membrana intestinal, aumentando el número de células inmunitarias, aumentando los factores proinflamatorios y antiinflamatorios. Y si nosotros cuidamos todos aquellos factores de riesgo de desarrollo de una buena sistema, de una buena microbiota intestinal, vemos que tenemos menos riesgo de determinadas patologías en edades posteriores, como la alergia, infecciones en el primer año de vida, etcétera, ¿no? Bueno, comentabas que se comprueba, en los distintos estudios científicos se comprueba que siempre que hay enfermedades hay una alteración de la microbiota, aunque no se ha establecido que haya una relación causa-efecto, por lo menos en todas, ¿no? Pero, ¿de alguna forma se puede reforzar la salud tomando los probióticos? Bueno, yo creo que lo dice la ISAP también y lo comunicamos nosotros siempre, para poder decir que un probiótico tiene efecto para la salud, tenemos que tener ensayos clínicos que lo demuestren. Entonces, nosotros podemos decir que un organismo es probiótico
porque demostramos que es un microorganismo que tomado en cantidades adecuadas tiene efectos beneficiosos. Pero para decir que tiene un efecto beneficioso para la inmunidad frente a las infecciones, tenemos que demostrar que es ese microorganismo, ese género, esa especie, esa cepa, la que tiene el efecto. Una microbiota intestinal saludable, una microbiota intestinal, digamos, equilibrada, porque empezamos a hablar de disbiosis cuando hay una alteración en el equilibrio, ya sea en la localización, en la función, en el tipo de microorganismos que habitan. Esa disbiosis intestinal se asocia no a todas las enfermedades, pero en estos momentos a más de 300, desde enfermedades que son hoy la principal causa de enfermedades y muertes en el mundo, como es la diabetes tipo 2, la obesidad, el cáncer, hasta enfermedades tan frecuentes como puede ser la enfermedad celíaca, que como sabéis es una intolerancia al gluten de la dieta, la diabetes tipo 1, hasta infecciones respiratorias en el niño. Es decir, se asocia a multitud, yo diría que incluso un crecimiento y desarrollo normal de un niño se asocia a una microbiota eubiótica. ¿Cuál es el principal problema a día de hoy? Probablemente tu eubiosis y la mía no sea la misma. Y entonces, probablemente no es la misma. Y tenemos que llegar a conocer bien qué papel juega y cómo podemos modular esa microbiota para una mejor salud. La respuesta es sí. La microbiota saludable se asocia a una mejor salud y ya hay estudios y evidencia científica de cómo determinados microorganismos, determinados probióticos tienen efectos para la mejora en determinadas patologías, por ejemplo el cólico de lactante, la diarrea, la prevención de la diarrea asociada a antibióticos, la diarrea aguda, bueno, otras muchas patologías que tienen ya una indicación, están en guía clínico-terapéutica el empleo del probiótico que ha demostrado ese efecto sobre esa patología. Yo creo que de aquí debemos salir que no podemos hablar de probióticos, sino que tenemos que hablar de el probiótico que ha demostrado tener efecto en determinada patología. Estoy entendiendo, es muy interesante todo el tema de los probióticos, que suena bonito, pero son bichos, son microbios extraños a nosotros que nos colonizan y que afortunadamente tienen un buen efecto. Eso es lo que en biología o en zoología llamaban, el comensalismo, la simbiosis. Eso es una simbiosis. Entonces entramos los humanos en simbiosis con los microbios. Claro, microbios destructivos que hay que eliminar y microbios beneficiosos que hay que conservar, eso está muy bien. Pero doctor, lo que a mí me intriga es cómo aprende nuestro sistema inmune cuáles son los que son beneficiosos, cómo se establece, cuál es el mecanismo por el cual entramos en esa cooperación, porque claro, a los microbios también les vendrá bien estar dentro de nuestro intestino, sobre todo si consumimos muchos prebióticos, o sea, les alimentamos a nuestros microbios para que ellos nos hagan algunas funciones beneficiosas. Yo creo que es un tema muy importante el que estás presentando porque hablabas antes de antibióticos en el medio de todo esto y cuando cada vez que nosotros administramos un antibiótico, el antibiótico no solamente ataca a los gérmenes malos, también ataca a los gérmenes buenos. Claro. Por eso es tan importante hacer una buena indicación de los antibióticos desde el punto de vista clínico. Cuando hablamos de antibióticos parece que hablamos de resistencia a los antibióticos nada más. Y tan importante o más como la resistencia es cómo eliminamos a microorganismos buenos que habitan en nuestro intestino, que viven en simbiosis y que además tienen efectos beneficiosos importantes para nuestra salud. Y los antibióticos los eliminan de tal manera que incluso después de varias tandas de antibióticos recuperar nuestra microbiota intestinal parece que no es tarea fácil. Y en concreto hay estudios que hablan de que cuando en el primer año de vida se utilizan hasta 7 tandas de antibióticos hay un mayor riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal en la adolescencia. Por tanto, no es baladí cómo estemos actuando sobre nuestra microbiota desde el inicio de la vida. Cómo nuestro organismo aprende qué es bueno y qué es malo. Pues digamos que es un equilibrio en donde esta microbiota buena
va enseñándonos y favoreciendo el desarrollo de determinada inmunidad innata, inmunidad adquirida, mejorando la barrera intestinal, como decía antes, ayudando al desarrollo del sistema inmunitario. Seguirán mis compañeros ahora hablando, pero yo no quiero perder la oportunidad de decir que con organismos vivos el riesgo cero no existe. Y esto es algo que nos marcó. Aquí hay expertos que llevan ya muchos años en la defensa de los probióticos, y esto es algo que como médicos pues nos asustaba en la clínica diaria, sobre todo con individuos más vulnerables. Hablo en el caso de la pediatría de niños, incluso de niños prematuros. Hoy vemos que determinados probióticos, hay evidencia suficiente que el empleo de determinados probióticos disminuye 2 patologías que son la principal causa de mortalidad y sobre todo de secuelas en edades posteriores del niño pretérmino, del niño de bajo peso que nace antes de tiempo, que es la enterocolitis necrosante y que es la sepsis tardía. Y hay indicación ya de determinados probióticos en ese momento. Yo hablaba antes de los posbióticos. Los posbióticos nos abren una nueva oportunidad. El saber que los probióticos pueden producir sustancias que nosotros podemos administrar, el saber que ni siquiera hace falta que el probiótico esté vivo para tener efectos, sino que parte de las membranas celulares también pueden ser utilizadas, nos abre un nuevo abanico, una nueva perspectiva para el tratamiento, sobre todo de estos grupos más vulnerables, por lo que muy bien decías tú, estamos hablando de microorganismos, estamos hablando de un riesgo. Sí que es cierto que con los probióticos que tenemos los estudios y que están en guía terapéutica, parece que este riesgo no existe y que sobre todo los beneficios son muy superiores, ¿no?, a los riesgos. Muy bien. Bueno, estamos... perdona. No, sigue, sí. No, que iba a decir que estamos dedicando estos minutos a hablar de la infancia, ¿verdad?, de las primeras etapas de la vida, pero hay otras etapas que son también muy interesantes, sobre todo para algunos que ya estamos empezando a entrar en ellas. Recordaba a Mónica que ella había estado en el programa En Hombros de Gigantes y precisamente hablando de la vejez, ¿verdad? Ese proceso al que... bueno, pues es lo que tiene, pero malo sería no llegar, ¿no? O sea, peor todavía. ¿Qué participación tiene la microbiota en todo el proceso de envejecimiento? Eso es. ¿Habría forma de enlentecerlo, ¿Sí? frenarlo? Pues no lo sé, a base de probióticos, etcétera, etcétera. Vamos, yo ahora te puedo contestar que sí. Lo que pasa que esto es tan reciente que, fijaros, hace pues 11 años, lo que entonces se hacía era solo ver si realmente la microbiota cambiaba cuando estábamos envejeciendo. Y una cosa, Manuel, vejez no es envejecimiento, ¿vale? Envejecimiento, ya sabes, empieza a los 20 años. Aquí más o menos todos estamos ya en ese proceso. Vejez, yo creo que nadie, ¿eh? No hemos llegado. Bueno, entonces, en revistas muy buenas se publicaban datos de decir, no, si la microbiota no cambia, aunque las personas sean mayores, están igual que cuando... te estoy hablando de un Nature en donde decían eso. Claro, se ha visto que no, que como luego ya se verá en la charla, los años cronológicos no te dicen nada. Lo importante es cómo cada uno de nosotros está envejeciendo. Y desde luego, cuando se envejece, te cambia la microbiota y como pasa con todo, para mal. Es decir, que empiezas a perder los microorganismos buenos y empiezas a tener más de esos que son más malos, más inflamatorios, etc. Entonces, claro, ahora, hoy en día, no solo se sabe eso, de que hay ese cambio, sino que se sabe que según cómo sea la microbiota, me estoy refiriendo a la intestinal, que es la que está más estudiada, de una persona, así está envejeciendo. Es decir, que las personas que están envejeciendo bien tienen una microbiota diferente de las personas que están envejeciendo muy deprisa, que están envejeciendo mal. O sea, sí. Y se está dando un paso más, y esos son unos experimentos que os contaré mañana y que estamos haciendo en nuestro laboratorio con trasplantes fecales, que también vamos a hablar de trasplante fecal, que eso, aquí Rosa nos va a deleitar con eso. Bueno, pues el trasplante fecal en animales de experimentación que te permiten saber si alargas la vida o no con una intervención,
El trasplante fecal de heces de animales viejos a animales adultos les estropea la vida. Ya hacen un envejecimiento horrible y se mueren antes. O sea, que hoy ya se puede decir que según la microbiota que tengas y, por supuesto, cómo la puedas modular, vas a envejecer más deprisa o más despacio y, por lo tanto, vas a vivir más o vas a vivir menos. La respuesta es sí. Qué bien, Mónica. Tú eres una experta en el tema de la edad biológica, me parece a mí. Sí, es interesante. Y también en el tema de cómo el psicobioma, cómo los ¿has visto cómo he estudiado? Me lo he preparado un poco. Que es cómo estos animalitos, estos microorganismos pueden afectar no solamente la salud en general, sino también la salud mental. Y pueden afectar la salud mental y pueden ser beneficiosos o pueden ser perjudiciales. Y además has dicho otra cosa, que estamos hablando del microbioma que habita en el intestino, pero puede estar en más sitios. Hay la ciencia ficción. La ciencia ficción siempre se adelanta a la ciencia. Entonces, en ciencia ficción hay un episodio que les recomiendo que lo vean en Star Wars, en el que descubren que Luke Skywalker tiene unos microorganismos circulando por su sangre que se llaman midicloniones y que captan la energía universal y se la transmiten a sus huéspedes humanos, que así se convierten en caballeros Jedi. O sea que los caballeros Jedi no son seres especiales, son simplemente personas que tienen una infección y no les queda más remedio que ser superhéroes. Me gustaría, Mónica, saber algo así sobre qué tenemos que comer para ser superhéroes. ¿Qué hay? ¿Cómo funciona el psicobioma para bien y para mal? No tengo ni idea, ¿eh? O sea que cuando te enteres de qué hay que comer y qué hay que hacer para ser superhéroe, dímelo, porque yo me apunto. Ahora, lo que sí es cierto, y yo no te puedo decir de otros microorganismos que anden por ahí, esos le preguntaremos al guionista de esto. Pero lo que sí es cierto, que hay mucha evidencia científica, es que según como sea la microbiota que tú tienes en el intestino, por ese famoso eje microbiota, intestino, cerebro, todo lo que se produce, y lo vamos a ver en este curso, todo lo que produce ese diálogo que ya ha dicho Rosaura, que establecen esos microorganismos del intestino con todo ese sistema nervioso que tú conoces también, que tenemos en el intestino, ese que llaman el segundo cerebro. Para algunos es el primero, ya lo sé, pero es el segundo cerebro que tenemos ahí. Y con la inmunidad que tenemos ahí ese diálogo suelta una cantidad de cosas, de mediadores, que van a llegar todos por vía sanguínea, pero sobre todo por vía nerviosa, y utilizando una autopista muy buena que tenemos, que es el nervio vago, llegan a nuestro cerebro y determinan, cuando eres pequeñito, cómo se desarrolla, y cuando ya eres más crecidito, cómo funciona nuestro cerebro. Por lo tanto, fijaros una cosa que es muy importante, y es que daros cuenta que la manifestación de cómo tenemos el cerebro es la conducta. Pues nuestra microbiota determina cómo es nuestra conducta, a nivel social, a nivel individual, o sea, lo que nos apetece comer, lo que nos apetece comer demasiado, lo que no nos apetece, las relaciones con las personas, por qué tú me puedes caer bien y otro no me cae tan bien. Pues eso, hay estudios que dicen que la culpa la tiene nuestra microbiota intestinal, ¿verdad? Incluso hay algunos artículos muy, muy curiosos en donde dicen que la elección de la pareja que hacemos la condiciona esa microbiota intestinal. Vale, entonces, que hay una realidad, ¿vale?, que esa microbiota interviene en nuestro cerebro y en nuestra conducta. Ahora, hasta llegar a eso que sale en la película, pues ya llegaremos, ¿vale? Perdonadme. A ver, que nos queda poquito tiempo, ¿vale? Entonces, yo te quería hacer una pregunta, Mónica, si me permitís. Esta relación intestino-cerebro, ¿esto realmente podemos hacer o decir que la microbiota puede impactar en la salud global de las personas, o sea, el bienestar general? Porque esto también es un tema que está muy de moda y que también se habla mucho, y realmente podemos ya decir que una buena microbiota impacta en la salud general de una persona, en el bienestar global, holístico. Claro, no, sí, Rosaura ya lo adelantó, Guillermo, evidentemente, y no me separes la salud mental del resto, porque todo está unido. Entonces, evidentemente, de la salud general, claro, es determinante, sí. Que no...
Pues venga, que nos quedan 15 minutillos. Bueno, Guillermo, pregunta tú. Bueno, no sé, podemos seguir más o menos un guión que tenemos pergeñado o podemos salirnos ya definitivamente del guión. Aunque salirse del guión siempre tiene sus... bueno, existe la teoría endosimbiótica, ¿no?, de Lynn Margulis, si no me equivoco, aquella que decía que las arqueas entraron dentro de las células, dieron lugar por un lado a las mitocondrias y por otro lado a los cloroplastos, ¿no?, células animales, células vegetales. Al final esa microbiota que tenemos en el intestino, en la boca, en tantos sitios, podría ser la teoría exosimbiótica. Son tan necesarias esas bacterias para poder vivir como las que penetraron dentro de nuestras células. Bueno, es una pregunta que dejo ahí, que me he salido del guión. Probablemente sean no solamente tan importantes, sino que antes hablábamos de la simbiosis, ¿no? Nuestro organismo pues es un poco la suma de todo y nuestra genética también es la suma de la genética de estas bacterias y las nuestras. Más antes lo decía muy bien Mónica, ¿no? Como el eje intestino-cerebro, pero es que hoy patologías tan importantes como patologías de salud mental se asocian también a cambios en nuestra microbiota y se están buscando nuevas líneas de investigación en el tratamiento de algunas patologías, por ejemplo, la propia epilepsia refractaria o la depresión, o en alteraciones del espectro autista, que ha aumentado la frecuencia en los últimos años de una manera tan importante. Hablamos antes de causa o consecuencia. Es que algunas patologías que está aumentando su prevalencia se deben también a cambios en los estilos de vida que se asocian a cambios en nuestra microbiota, pues probablemente jueguen también un importante papel. Por tanto, prevenir, intentar modular, intentar seguir viviendo en simbiosis con nuestros microorganismos buenos y mantener a raya los malos, ¿no? Ese equilibrio que tenemos que tener. Claro, eso parece, por lo que dices, tiene gran importancia temas tales como la nutrición. Hay que encontrar la forma de nutrirnos con alimentos que nos nutran y también a nuestros microbios buenos, a nuestro microbiota. Microbiota son microbios buenos. Podríamos llamarlos microbiota buena, porque tenemos la microbiota mala de las infecciones crónicas y todo eso. Eso los alimentos. ¿Y qué más cosas? Me ha gustado mucho lo que ha dicho Mónica antes acerca de que nuestras bacterias se caen muy bien. Somos muy amigos porque nuestras bacterias nos han puesto en contacto. Hay una teoría genética que se llama el gen egoísta, de Richard Dawkins, que decía que los genes les importa muy poco la persona. Lo que pasa es que el gen quiere sobrevivir y por eso busca la forma de atraer a otra pareja que tenga genes compatibles para seguir reproduciéndose. Puede pasar lo mismo con los microbios. Después de todo, los microbios también tienen su estructura genética que busca tres. Es posible que las personas muy afectuosas, muy sociables, que buscan mucho contacto, en realidad son así porque sus microbios quieren esparcirse, ¿no? Quieren contagiar a los demás. Claro, sí, tiene sentido, sí. Está bueno. Y luego también tiene sentido otras costumbres antiquísimas, algunas religiosas y culturales, en que buscan el no contacto, no contagiarse, lo de los impuros. ¿Nos suena? Todo esto de sí, hay culturas, religiones que tienen mucho cuidado de no tocar a gente impura, y pues puede ser que también tiene una forma preventiva de no captar microbios. No lo sé, es todo muy apasionante y muy interesante. Habéis hablado del primer cerebro, claro, que es el que hemos estudiado, el segundo cerebro. Hay otro cerebro en el corazón, de paso, pero el segundo cerebro, o el tercero, ya sería todas las fibras nerviosas intestinales, pero es que la microbiota, estoy dando cuenta que es otro cerebro más. Actúa, la microbiota intestinal actúa a través del intestino, claro, porque es donde está, pero está produciendo sus propias... ¿Qué es un cerebro? Un cerebro es un órgano que capta información, la procesa y pasa a la acción. Entonces la microbiota está haciendo eso, está captando información
y pasando a la acción. Es muy sorprendente todo. Sí, sí. ¿Y qué tienes alguna aplicación para el tratamiento de las enfermedades mentales o para...? Sí, no, sí, ya lo ha comentado Rosaura, Sí. o sea, cada vez se están abriendo y hay investigaciones de más probióticos, aparte de estilo de vida, etcétera, que inciden en la microbiota, de probióticos que pueden mejorar a través de ese eje, microbiota, intestino, cerebro, la salud mental, o sea, pueden mantener la salud mental y ayudar en patologías neurológicas y psiquiátricas. O sea. Y perdona un matiz, porque está aquí Evaristo y le estoy viendo, y estamos hablando de simbiosis, y yo sé que él está pensando, no, nuestra microbiota intestinal hace mutualismo. No me hagas spoiler. No te hago spoiler. Vamos, no, él nos va a dar la charla ahora, a continuación, del Estábamos general de pensando, tal. Estamos todos mirándolo. ¿va a Claro, decir, claro, va a claro. decir? Y él es muy estricto en los términos. Dice, simbiosis no es lo mismo que mutualismo. En mutualismo, que tú lo explicas muy bien, tiene que ser un beneficio de ambos. Es decir, ellas, los microorganismos, la microbiota, nos ayudan y nosotros ayudamos, porque para eso le dejamos un hermoso sitio. Les damos de comer. En nuestro intestino les damos de comer, Son pero también microbios les domésticos. dejamos una habitación que al precio de los alquileres. Son mascotas. Tenemos un intestino que, vamos, le tenemos muy bien rentabilizado Por alusiones. por alusiones. Los tenemos ahí, pero porque no los podemos echar tampoco. No los podemos. O sea, ellos están ahí independientemente de que a nosotros nos guste o no. ¿De qué queremos Exacto. hablar? No hay ningún organismo que no tenga microbiota, salvo las orugas de las mariposas. ¿Ah? Y porque les espera otro poder. Porque tienen un intestino con un pH de 12. ¿Ah? Bueno, estamos hablando mucho de esos inquilinos, esos inquiocupas de nuestro intestino, ¿verdad? Y de las funciones que hacen. También es importante la nutrición, como estamos viendo. Así que, bueno, yo quería preguntar a Rocío, ¿son eficaces los productos lácteos fermentados para mantener un buen estado de salud? Pues ya creo que hay poco que añadir. Los productos lácteos fermentados son la principal fuente de probióticos para el intestino y tienen un papel fundamental para modular la microbiota y tener una microbiota sana. Tener una microbiota sana se ha explicado ya de muchas formas. La microbiota juega un papel fundamental al nivel del sistema inmunitario, del eje del intestino, ya no tengo que decir mucho más. Y hoy en día, por ejemplo, en España, las leches fermentadas son la forma de consumir probióticos de la forma más común. 3/4 de la población consume leches fermentadas y es la forma de traer probióticos. ¿Son eficaces? Sí, sí tienen estudios, no todos son iguales, sabemos que los estudios tienen que estar demostrados a nivel de cepa. Si lo traigo para casa y hablo de los probióticos que están en Activia y en Actimel, pues sí, se ha demostrado, por ejemplo, que las bifidobacterias en Activia tienen la capacidad de mejorar el 69% la probabilidad de mejorar el bienestar gastrointestinal, porque además disminuye la distensión abdominal, disminuye la hinchazón, por así decirlo, casi con más de un centímetro y medio. O el Actimel, los lactobacilos del Actimel, también se han visto que reducen el riesgo de infecciones en niños del tracto respiratorio superior. Entonces, sí, los probióticos son una forma muy eficaz de tener un efecto en la salud, lo tienes que demostrar en estudios clínicos y, por ejemplo, de Activia y de Actimel, hay más de 150 estudios clínicos publicados que apoyan el hecho de que los probióticos son eficaces. Ahora, como ha dicho Rosaura, hay que mirarlo a nivel de cepa. Cuando veas un producto tienes que mirar que no todas las bifidobacterias son iguales, tampoco todas las bifidobacterias lácteas son iguales, tienes que mirar el código que viene después y si no te lo dicen, tampoco puedes buscar si tienes estudios. Para mí es lo más importante saber, mirar qué cepa tiene el probiótico, qué cepa tiene el producto y qué estudios tienen. Pero es que además las leches fermentadas son una forma, la leche fermentada es un proceso que cambia, las bacterias lácticas fermentan y no solo tienen un impacto en el sabor o en la textura, sino también enriquece el valor nutricional y funcional. Sabemos que las leches fermentadas, por ejemplo, son más toleradas por los que tienen intolerancia a las lactosas y son una fuente de calcio y de proteína que también tienen un efecto beneficioso. Oye, Rocío, ¿te acuerdas ahora que la lactosa se tiene que
que digerir, claro. Y entonces los niños pequeños parece que son muy capaces de digerir bien la lactosa y según uno va haciéndose mayor se va perdiendo esa capacidad. Lo cual me pregunto yo si todo el consumo de los productos lácteos fermentados, ocurre algo en la fermentación, que los productos lácteos fermentados se pueden consumir a cualquier edad, se pueden solo para niños, o tenemos las personas mayores capacidad de consumir y de digerir la lactosa. De hecho, las personas que tienen intolerancia a la lactosa responden mejor al yogur que tomar la leche, porque el yogur, la leche fermentada. Ya la lactosa. Los microbios digieren la lactosa. O sea, la leche fermentada es leche con lactosa digerida. No me resisto a contestarte yo algo ahí. Te lo digo porque es un tema, yo creo que muy importante, sobre todo porque antes hablabais de modas y estamos viviendo un auténtico riesgo para nuestra salud nutricional, que es la utilización de dietas restrictivas por moda, sin una adecuada ni diagnóstico clínico ni médico, ni siquiera un consejo nutricional por parte de profesionales. Y elegir una dieta u otra no es baladí. Es decir, cuando yo dejo de consumir un alimento, modifico todo mi patrón alimentario. Tú lo explicabas muy bien. En nuestra población, con la edad, vamos perdiendo actividad lactásica, que es la enzima que necesitamos para hidrolizar la lactosa. Pero la intolerancia a la lactosa, motivada por una mala absorción de lactosa, no es una reacción alérgica. Es una reacción adversa a alimentos de tipo intolerancia. Por tanto, no es de riesgo vital. No tengo que evitar el consumo de lactosa. Tengo que tomar aquella lactosa que puedo tolerar sin sintomatología. Y en este sentido tenemos muchas formas. Como bien decía Rocío, las leches fermentadas, la propia fermentación hace que se hidrolice lactosa y por tanto la cantidad de lactosa que puede aportar una leche fermentada o un yogur es menos que la cantidad de lactosa que yo me tomo en esa cantidad en forma de leche. Pero además la propia osmolaridad del yogur retrasa el vaciamiento, el tiempo de vaciamiento gástrico. Eso hace que se tolere mejor la lactosa que tomamos. Y hoy hay estudios en donde parece que la lactosa, en los malabsorbentes a la lactosa, que somos casi el 40% de la población española adulta, toleremos mejor esas cantidades pequeñas de lactosa y que esa lactosa actuaría como prebiótico. Por tanto, el consejo es que continuemos tomando lactosa hasta que la toleremos, hasta la cantidad que toleremos. Leche. Lactosa. Es decir, en forma de yogur, en forma de productos fermentados, en forma de queso, que no retiremos por completo la lactosa de la leche, salvo que nos produzca sintomatología, para lo cual aquí hay dietistas, aquí hay médicos, hay muchos profesionales que nos pueden asesorar en cómo tener una dieta variada sin cambiar nuestro patrón, reduciendo las cantidades de lactosa. Y perdón, Rocío. No. Perfecto. Lo que pasa, Guillermo, cuando hablamos de moda, recuerdo que hace un par de años, un artículo publicado en The Conversation, ahora mismo, me parece que fue López Goñi, un microbiólogo de la Universidad de Navarra, ¿no? Se preguntaba, ¿SIBO, enfermedad o moda? Era algo así, más o menos el título, ¿no? Es decir, yo conozco un montón de personas que están a mi alrededor que o tienen SIBO, o dicen que han tenido SIBO, o tienen problemas gastrointestinales. ¿Eso es fruto de la alimentación, del agua que tomamos o del aire que respiramos? Porque no puede ser que haya tanta gente ahora mismo con problemas. Realmente el SIBO es fruto de un sobrediagnóstico. No hay tanto SIBO como se diagnostica, ¿no? Es más, muchas veces no es el profesional sanitario el que diagnostica el SIBO, sino que es a través de Internet. Yo tenía estos síntomas, tenía SIBO, pues yo debo tener los mismos. O sea, que no hay tanto SIBO como parece. Sí, pero los síntomas, lo cierto es que cuando alguien recurre a Internet para hacerse esa prueba es porque tiene síntomas de que algo está funcionando mal. Pero no siempre son SIBO. Bueno, no siempre es SIBO. Entonces, pero que hay muchos problemas, ¿no? En el conjunto de la sociedad, muchos problemas. Pero hay muchos problemas digestivos, pero a veces son trastornos funcionales que no requieren un tratamiento muy específico.
donde irían muy bien los probióticos y prebióticos en ese tipo de tratamiento, pero bueno, es un tema que seguramente será recurrente y hablaremos a lo largo. Sí me gustaría, con vuestro permiso, hacer una puntualización. Se han abierto muchas expectativas muy altas sobre la salud mental, el trastorno del espectro autista, la enfermedad de Alzheimer, la ansiedad, la depresión, y sí es verdad que seguramente la microbiota juega un papel muy importante en ello, pero son trabajos de investigación. Los probióticos no curan el autismo ni lo van a curar, seguramente juegan un papel importante, lo digo porque aquí hay muchos profesionales, dietistas, nutricionistas, psicólogos, y quizás les hemos abierto las expectativas de que la microbiota es maravillosa, y no va a curar una artritis reumatoide, que nos hablarán de ella, ni seguramente pues es un trastorno del espectro autista. Entonces lo digo porque una cosa es investigación y otra la aplicabilidad clínica de muchas enfermedades. Que la nutrición, la alimentación y la dieta, como decía Rosaura, es fundamental, quizás más que los probióticos y los prebióticos, seguro, pero estamos investigando. Muy bien. Muchas gracias a los ponentes, a las preguntas que nos han ayudado a poner luz y a levantar pues inquietud y cuestiones de cara al curso. Está claro que la microbiota hay que cuidarla desde la ciencia, desde el conocimiento, ¿no? Y desde las ganas de introducir sobre todo alimentos que lleven probióticos y prebióticos, sobre todo yogures con probióticos. Y nada, agradecer a todos vuestra participación en esta mesa de introducción, mesa de inauguración debate. Y como hay las preguntas al final, ¿verdad, Mónica? Pues si tienen preguntas las podéis hacer más tarde. Muchísimas gracias.